Usted es muy bienvenido al programa Encuentro de Padres, que tiene el apoyo del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista y de la Educación Adventista. Hoy tenemos con nosotros otra vez el pastor Adolfo Suárez, que es boliviano, es teólogo, educador, posee maestría en teología, maestría y doctorado en ciencia de la religión, y actualmente, además de ser maestro en el UNASP, en las facultades de teología y educación, está en un programa de doctorado en educación religiosa. Correcto. Pastor, muy bienvenido otra vez. Gracias. Mucho gusto tener usted aquí. Igualmente. Preciso decirles que él es casado. Y feliz. Hace 16 años. 16 años. Y feliz. Y tiene dos hijas. Dos hijas. Yasmín e Isabela. Yasmín. Como padre, ¿cómo se enseña a los hijos el sentido de responsabilidad? Porque hablamos hasta ahora en los otros programas sobre la responsabilidad de los padres. Pero ¿cómo se enseña a los hijos que ellos también tienen que tener responsabilidad? Pastor, el primer paso para una enseñanza eficaz de la responsabilidad es que nosotros, papás y mamás, seamos primeramente responsables. Será muy difícil pedir al niño que sea responsable si nosotros no cumplimos con nuestros compromisos. O sea, el ejemplo es más importante que el discurso. Exactamente. La manera más fácil y más rápida de intentar enseñar responsabilidad es hacer un discurso al niño, decirle, tienes que ser responsable, cobrarle por las cosas. Es la manera más fácil y menos eficaz. La manera más demorada, que tarda más, pero es más eficaz, es nosotros en nuestros deberes de papá y mamá ser responsables. El hijo estará observando esos detalles y a los pocos él también va a desarrollar su responsabilidad. Y bueno, ahí en el segundo paso es establecer cuáles son los compromisos que el niño tiene en casa. Por ejemplo, ¿cómo los padres pueden demostrar su responsabilidad para que los hijos los copien? Bueno, por ejemplo, yo como esposo tengo mi responsabilidad delante de mi esposa. Sí. Por ejemplo, de tratarla con cariño y afecto. Es una responsabilidad. Yo no puedo cobrar de mi niño varón que sea afectivo, afectuoso con su mamá, si yo como varón no le doy ese ejemplo. Además, es importante decir que la afectividad de un niño se construye no por el discurso, sino por lo que él ve en casa. Por mirar la relación padre-madre. Exactamente. Entonces, esa es una responsabilidad que yo tengo como varón, como esposo, y mi niño está observando. Otra responsabilidad que yo tengo, por ejemplo, es cumplir con las promesas que yo hago. Prometí algo a ellos, a alguien de la familia, debo cumplir porque yo soy responsable. Son esos ejemplos que los niños ven y ahí en el momento del discurso es más fácil cobrarles responsabilidad. Hay rutinas en una casa, en una familia, hay rutinas que se necesita seguir. Hay papeles que uno desempeña. Es verdad. Papel del varón, del padre, papel de la madre. Y creo que por lo que usted está diciendo, que si el padre se aferra, se apega a su papel y lo hace con responsabilidad, está transmitiendo al hijo el concepto de responsabilidad. Es verdad. Ahora imagínese a un papá que llegó en casa y dijo, tengo una buena noticia, hemos vendido nuestro auto. Ah, qué bueno, porque estaban queriendo cambiar de auto. ¿Y por cuánto lo has vendido, papá? Lo he vendido por $5,000. Pero tú nos has dicho que nuestro auto valía solo $3,000. ¿Cómo has hecho para venderlo por $5,000? Ah, yo hice algo ahí, le hice un lustre. ¿Qué responsabilidad que el papá está teniendo? Un discurso sobre responsabilidad después de un ejemplo de irresponsabilidad es muy difícil. Claro, claro. Parece que vamos a cambiar de tema, pero no. La pregunta es, ¿de qué manera las actitudes de valoración, de aceptación, de afecto y tiempo pueden impactar la vida de los hijos?
Si nosotros aceptamos a nuestros niños, si los valoramos, si tenemos afecto por ellos y si le dedicamos tiempo, nosotros estamos diciéndole, yo estoy siendo responsable como papá, yo estoy siendo responsable como mamá. Por eso yo les pido o yo les exijo que ustedes también sean responsables con sus compromisos como hijos. Esa es la conexión. Toda vez que yo acepto a mis niños, que les demuestro cariño, les doy tiempo, yo les digo, estoy siendo responsable con ustedes. Mira, sean responsables conmigo. Esto es muy importante, porque de alguna manera la obediencia de los hijos no surge, no aparece por miedo de los padres, pero sí por admiración, por amor y por mirar el ejemplo de sus padres. ¿Es eso? Exactamente. Sabemos que el cumplimiento a la norma establecida está en dependencia total al respeto y la admiración que tenemos por el legislador de esa norma. Si yo digo, exijo algo de mi hijo, pero yo soy responsable con todas las cosas que tengo como responsabilidad en relación a él, que es mi hijo, es más fácil que sea responsable. Si yo soy un ilustre extraño, no soy presente como papá, y solo me presento en la hora de cobrar y de exigir, será muy difícil que el niño sea responsable. Por eso, si yo quiero que mis hijos sean responsables, antes de más nada, yo tengo que tener mis responsabilidades con ellos y cumplirlas. Claro, yo oí que para cada no que tengo que decir a los hijos, tengo que decir 3 sís. Eso demuestra cómo es importante, ¿no? Nuestro papel de ejemplos. Claro, claro. Y ahora entramos en un tema muy interesante, que es el tema de la autoridad. Sí. ¿Por qué algunos padres tienen autoridad y otros no, parece que no tienen autoridad? ¿Qué es autoridad? Pastor, nosotros vivimos en un periodo en que infelizmente la autoridad parece que desaparece, ¿no? El pésimo ejemplo que tenemos en ambientes sociales, las autoridades del país a veces nos demuestran. Y para algunos padres, incluso el concepto de autoridad no es muy bienvenido. Parece que está asociado a algunas ideas negativas. Es verdad, por eso no quieren impor autoridad a los hijos. Es verdad, porque se creó la idea de que la tan llamada posmodernidad, una de sus características justamente es la no consideración a la fuente de autoridad. ¿No? Es por eso que mucha gente se opone a la autoridad, ¿no? Y como decía un líder latinoamericano, si hay gobierno soy contra. O sea, basta levantarse una autoridad para que yo sea contra ella. Ese sentimiento de falta de autoridad llega a nuestra familia. Y otra causa importante, pastor, en ese asunto es lo siguiente. A veces nosotros como padres queremos empezar nuestra tarea de padres por la autoridad. Queremos empezar cobrando, exigiendo. El padre la autoridad no viene por la altura de la voz, por gritos, por hablar alto, ¿sí? Exactamente. Empezar el oficio de papá y mamá poniendo en primer lugar el tema de la autoridad es igual a querer empezar la construcción de una casa empezando por el techo. No estamos hablando aquí de aceptación, de valoración, de afectividad y de tiempo, por acaso. Estamos diciendo a los papás que nos escuchan que la verdadera paternidad empieza con esos elementos y como resultado muy natural, importante ese concepto. Como resultado natural vendrá la responsabilidad de nuestros niños y el respeto a nuestra autoridad. O sea, si tenemos que cobrar algo de ellos, antes tenemos que ofrecer algo. Tenemos que ofrecer algo. Exactamente. Entonces, tal vez la falta de respeto a la autoridad de los padres hoy es un grito de alerta y de rebelión de los hijos diciendo, no me estás ofreciendo nada, no estás cumpliendo tu papel. O sea, tengo que ofrecer más que cobrar aún. Cuando ofrezco
Cuando ofrezco, es más fácil después exigir en contrapartida el compromiso de los niños, de los hijos, en relación a su papel que tienen en el hogar. Así, hay hogares donde parece que los padres ya desistieron del trabajo, de educación, de la autoridad, y los hijos comandan. Hay algunos casos en hogares en que incluso los animales comandan. Yo fui a visitar una casa y la señora me dijo, por favor no se siente en la silla. Esa es la silla del perrito. Él queda muy chasqueado si uno sienta ahí. Y yo pensé, mira, ¿quién tiene el mando de la casa? El perrito está mandando la casa. ¿Cómo los padres pueden hacer para rescatar la autoridad? Bueno, antes de contestarle, escuché esos días una broma diciendo que si quieres saber quién manda en una casa, basta mirar en cuál mano está el control remoto de la televisión. Normalmente está en la mano de los niños. Ellos dictan y dicen hasta los que tienen televisión, lo que se va a mirar en casa. Pastor, ¿cómo recuperar el compromiso de los niños y el respeto a la autoridad de los padres? Ese es un desafío tremendo. En verdad deberíamos empezar eso desde la primera infancia. Pero si nos están acompañando algunos padres o madres que perdieron el sentido de autoridad en su hogar, yo creo que el primer paso es, nosotros como papás y como mamás debemos cumplir con nuestros compromisos y nuestras responsabilidades que tenemos en nuestros papeles de paternidad y maternidad. A partir del momento que nosotros somos afectivos con los niños, que los aceptamos, que le demostramos elogios, valorización, que le dedicamos tiempo, que los escuchamos, que nos involucramos en sus intereses, que participamos de sus actividades y no apenas que ellos participen de las nuestras. Cuando reconstruimos ese sentido de que ellos son especiales, yo creo que es más fácil que ellos nos pasen a respetar. Claro. Yo estaba pensando, usted hablando, que para algunos padres y madres, la ausencia por trabajo, por estar fuera, por no dar a los hijos la afectividad que deberían dar, los torna permisivos. Como si la permisividad fuera una compensación por la ausencia. Es verdad. Y ahí es un doble problema, porque ya tiene la ausencia y ahora la permisividad, la ausencia de límites. Así hay sufrimiento en familias así. Es verdad, es muy difícil exigir postura de los niños si antes nosotros no tenemos esa postura. Y muchas veces la rebeldía del adolescente es realmente el cobrar. Es como si el adolescente estuviera diciendo, me está exigiendo algo que tú no estás cumpliendo. O sea, la paternidad es una actitud, la paternidad efectiva, es una actitud de negación propia. Yo tengo que negar mi tiempo, algunas veces mis intereses, para que pueda dar atención a lo que interesa a los hijos, a que ellos necesitan. Es verdad, pastor. Si nosotros miramos, por ejemplo, a la actitud de nuestro Dios como nuestro Padre, nosotros vemos que Él asume compromiso y los cumple. Por ejemplo, este versículo que siempre lo miramos de un otro ángulo, el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí Dios está diciendo, yo soy responsable por cuidarte. Nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Por otro lado, nunca te abandonaré. Un compromiso vitalicio. Exactamente. De Dios para con nosotros. Y Él es responsable. Cuando Dios asume un compromiso, Él cumple con su compromiso. Esa es la responsabilidad. Después de su ministerio tan eficaz con sus discípulos, después de cuidarlos, de amarlos, inclusive cuando Él estaba en sus crisis, en el momento de su muerte, vea lo que Él dice aquí en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Mira, Él no dijo eso en el inicio de su ministerio, dijo al final, como si estuviese diciendo, he hecho tanto por ustedes. Después de haber hecho el sacrificio de su vida. Es un concepto muy profundo. Después de cumplir con su papel.
con su papel de padre, de Jesucristo, su papel de hermano mayor de nosotros. Después de hacer todo lo que Él podría hacer, Él dice, no se olviden, yo tengo una autoridad. Esa autoridad me es dada. Él muy bien podría haber empezado con el concepto de autoridad, pero Él deja ese concepto al final, porque Él dice, yo cumplí con mi papel. Ustedes tienen que respetar mi autoridad. Muy profundo, muy interesante ese concepto. O sea, cuando yo comprendo mi papel como padre, como madre, entrego mi vida a los hijos, estoy dispuesto a negación propia, mis deseos, mis intereses, para estar con mis hijos, para amarlos de una manera que ellos comprendan que son amados. De ahí me viene mi autoridad. Exactamente. Ahí puedo empezar a exigir algo, a pedir algo, a poner límites, y antes de eso el trabajo va a ser muy difícil. Es verdad, nosotros estamos diciendo aquí a los padres que nos acompañan, a las madres, que nuestra autoridad paterna y materna es el resultado de una postura que nosotros tenemos. O sea, es una conquista. A mí me parece, pastor, que yo nací, la visión cristiana, bíblica, dice que yo nací pecador. Sí. O sea, incapaz de comprender perfectamente el plan de Dios. Sí. Solo estudiando la Biblia, solo estudiando el carácter y el ejemplo de Jesús, yo puedo entender ese concepto y hacer una copia de lo que Él hizo conmigo, con mis hijos. Es verdad. Pastor, yo no puedo imaginar nuestro mundo, nuestro planeta, sin la participación, sin el impacto del cristianismo. Hay un libro interesante que los padres pueden leer si quieren, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Pastor, si estudiamos la historia de la educación, nosotros veremos que la educación fue valorada en gran medida por la participación de las enseñanzas de Jesucristo. Cuidado de los niños. ¿Cómo era el cuidado de los niños antes del cristianismo? ¿Sabe cómo era? La antropología infantil nos enseña. El niño era ignorado en una primera etapa y en un segundo momento el niño era tratado como un adulto en miniatura. Cuando el cristianismo entra en acción con sus enseñanzas, entonces el niño pasa a ocupar su verdadero lugar y la educación pasa a ocupar su verdadero espacio, gracias a las enseñanzas del cristianismo. Sin las enseñanzas de la Biblia, pastor, el concepto de padres preocupados, padres que no solo que ejercen su papel como sacerdocio, no existiría. Esos conceptos que estamos discutiendo solo son posibles gracias a la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa, Pastor Adolfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Un programa más. Te invito a estudiar la Biblia, a estudiar el modelo de Cristo, el carácter de Cristo, cómo Dios se relaciona con nosotros. Así debemos nosotros nos relacionar con nuestros hijos. Y te invito también para nuestro próximo programa, Encuentro de Padres. Hasta luego, que Dios te bendiga.